Muy buenas tardes. Esta tarde vamos a tener un conversatorio como parte de la serie de eventos que venimos trabajando en la Biblioteca Huelti para Estudios Oaxaqueños. En esa tarde tenemos el gusto de tener como invitada especial a la maestra María de los Ángeles Magaña Santiago, y también nos acompaña César Tránsito Legal, candidato a doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, quien se encargará de moderar este conversatorio. Nada más le vamos a recordar al público que este conversatorio corre a cargo de Ronda Brulot de la Universidad de Nuevo México, quien nos alberga en Zoom. También nos apoya la directora de CIESAS, la doctora Daniela Trafano, y de parte del Huelti colaboramos Laura Diego y Elvia González. Entonces vamos a darle la palabra a nuestro moderador para comenzar con esta charla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente agradezco la invitación del personal que labora en el Instituto Huelti y de su coordinadora académica, la maestra Elvia González, por invitarme a moderar lo que pienso va a ser un muy interesante conversatorio con la maestra María de los Ángeles Magaña Santiago. Antes que nada, pues voy a explicar cuáles van a ser las reglas de esta mesa. Contamos con un total de 1 hora aproximadamente, de la cual 20 minutos va a ser para la presentación que va a ser nuestra invitada. Enseguida entraremos en una sesión de preguntas y de respuestas, y una vez que hayamos finalizado con esta sesión de preguntas y de respuestas por parte de nuestra presentadora, podemos darle nuevamente la palabra para que pues dé algunas palabras finales, alguna reflexión, algunas conclusiones, o que nos invite a debatir todavía más en otros espacios, y pues que también nos pueda incluso compartir alguna información, algunos textos que ella haya escrito, o también recomendaciones relativos al tema que vamos a tratar el día de hoy. Esta mesa lleva por nombre Riqueza Multicultural Alimentaria o Cocina Hegemónica, la patrimonialización de la cocina ismeña. Está a cargo de la maestra María de los Ángeles Magaña Santiago, de CIESAS Peninsular. Me voy a permitir leer su reseña curricular. La maestra Magaña Santiago es licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana, es maestra en Historia por la UNAM y doctorante en Historia por el CIESAS Peninsular. Es autora de diversos artículos y reseñas de divulgación como Mujer Ismeña, Fuerza y Majestuosidad Indígena, Cómo se crea la diversidad de la cocina mexicana, Sincretismo e Identidad Nacional en el siglo XIX, La sabrosa historia del antojito mexicano, Historias para saborear desde la época antigua hasta la moderna, en la revista Relatos e Historia. María de los Ángeles Magaña fue asistente editorial de la revista Artes de México, donde también colaboró con algunas reseñas y en la edición de obras como Erótica Náhuatl, de Miguel León Portilla. Colaboró en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus temas de investigación han versado sobre historia de Jalapa durante el centralismo, discursos cívicos jalapeños, y actualmente su tema de tesis es Entre hornos, fogones y comiscales, la construcción sociohistórica de la cocina en el Istmo de Tehuantepec durante el México posrevolucionario. Le doy la palabra a la maestra María de los Ángeles Magaña Santiago con esta presentación. Adelante, maestra. Muchas gracias, César, y muchas gracias al Instituto Huelti por haberme permitido tener un espacio en su plataforma y en su página, y por haber aceptado mi propuesta de trabajo. Y buenas tardes a todos los que están viendo la presentación del día de hoy. Y bueno, el tema que yo propuse presentar el día de hoy se llama, que ya presentaron aquí, empieza con una pregunta, y es: riqueza multicultural, alimentaria o cocina hegemónica, la patrimonialización de la cocina ismeña.
En un inicio, cuando empecé a trabajar todo el tema de la construcción de la cultura alimentaria en el Istmo, empecé a revisar algunos documentos y me di un poco cuenta que la cocina zapoteca tenía un papel hegemónico en la región, y por eso le di este título a la ponencia, pero conforme la fui armando, como esta es una partecita muy pequeña de mi tesis doctoral que estoy en este momento escribiendo, me he dado a la tarea de seguir investigando, de seguir en la tarea reflexiva, y también he reflexionado un poco de algunas aseveraciones que en algún momento consideré y que ahora, a lo largo de estos meses, he visto que hay que ir más allá de considerar una cocina hegemónica o una riqueza multicultural. La siguiente diapositiva, por favor. La cultura es un sistema de concepciones expresadas en símbolos, dice Gertz. Aunque yo agregaría que este sistema simbólico tiene elementos históricos que ofrecen identidad como nación. La identidad puede proyectarse en elementos tangibles e intangibles. Si bien los monumentos históricos son considerados patrimonios tangibles de una nación, siendo elementos arquitectónicos e históricos que identifican la historia y cultura de un estado, las costumbres, las prácticas religiosas, las tradiciones y sistemas alimentarios también son patrimonios culturales que reflejan una historia, un pensamiento, incluso un nacionalismo y regionalismo. Hasta hace algunos años, los temas de alimentación eran objetos de interés de la nutrición, del turismo, de la gastronomía, pero por el lado de las ciencias sociales, algunos sociólogos y antropólogos se habían inclinado por estos temas. Y fueron Lévi-Strauss, Sidney Mintz, Fernand Braudel, Jean-Louis Flandrin, Massimo Montanari, Jack Woody, entre otros, quienes surcaron el camino para comprender la relación entre el hombre y los alimentos, porque bueno, para comprender toda el patrimonio cultural es muy necesario también comprender la relación entre cómo el hombre siempre está conectado con lo que come e incluso le da una identidad. En México, los antropólogos han puesto su mirada en los alimentos básicos de la dieta: maíz, frijol y chile. Estos tres cultivos se han convertido en el emblema de la llamada cocina mexicana, una cocina que encierra un nacionalismo que nació en el siglo XIX en un recetario llamado El Cocinero Mexicano, editado por la imprenta de Mariano Galván en 1831. Cabe mencionar que la literatura culinaria era dominada por los hombres de la élite. Los recetarios, las pinturas, las litografías, las novelas costumbristas y los periódicos han proyectado la construcción de una cambiante y dinámica cocina de evolutivas prácticas alimentarias que muestran el sincretismo de ingredientes europeos, indígenas, africanos, incluso asiáticos, que hoy por hoy integran la alimentación del territorio mexicano. No obstante, desde que el proyecto nacionalista del siglo XX ha buscado reforzar y consolidar una identidad nacional y regional, la cocina y la comida han desempeñado un rol fundamental en la configuración de un patrimonio cultural mexicano. Cuando José Vasconcelos y su proyecto nacionalista buscó establecer que cada región tuviera elementos identitarios, identificó que la cocina era uno de ellos. Cada estado posee alimentos que los identifican. En Puebla está el mole, en Veracruz los mariscos, en Yucatán la cochinita pibil, entre otros. Sin embargo, las cocinas regionales no son solo uno o dos cocinas. Cada estado tiene un abanico de cocinas dependiendo de los grupos indígenas que integran la región. Aunque cada estado del país posee alimentos que los identifican, hay casos como el de Oaxaca, que al contar con 8 regiones presentan distintos platillos que reflejan su biodiversidad y por lo tanto se conforman 8 cocinas con especificidades en sus prácticas alimenticias, en sus productos y en sus costumbres. O sea, va mucho más allá. Una de las regiones que Oaxaca integra en su territorio es el Istmo de Tehuantepec, esta franja de tierra estrecha que al norte tiene el Golfo de México, al sur al Océano Pacífico, y que geográficamente pues, alcanza 4 estados: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. En el Istmo de Tehuantepec oaxaqueño habitan los zapotecos, mijes, chontales, icots, también conocidos como guaves, y zoques. Cada grupo tiene una tradición, una costumbre, una práctica cultural, que si bien comparten y se asemejan gracias a la región, también posee cada una de ellas particularidades en su alimentación. Los zapotecas son el grupo indígena con mayor cantidad de población en el Istmo de Tehuantepec.
Su presencia desde el posclásico marcó un dominio territorial y posteriormente cultural. Por su población, dominio comercial y cultural, los zapotecas han sido líderes de la región y es por ello que la cocina ismeña ha sido abanderada por las mujeres tehuanas y cuchitecas, ambas provenientes de las ciudades más importantes comercial y culturalmente de la región, Tehuantepec y Cuchitán. La cocina ismeña, por lo tanto, se ha manifestado como una relación entre el alimento, la etnicidad y la memoria. A partir de estas observaciones y primeras reflexiones, pues he ido considerando que la cocina, más bien si la cocina ismeña es una manifestación alimentaria hegemónica, me he hecho estas preguntas. ¿Cómo se ha manifestado su patrimonialización en el estado de Oaxaca? ¿Cuáles son las instituciones que se han encargado de rescatar, preservar y salvaguardar la cocina ismeña? ¿Y de qué forma han participado las mujeres ismeñas en esta conservación y preservación de prácticas alimentarias? Y por eso el objetivo de esta presentación del día de hoy es reflexionar sobre 3 puntos. El primero, de qué forma se ha patrimonializado la cocina ismeña. El segundo, en qué consiste esta cocina ismeña, quiénes la integran y qué tan relevante es el protagonismo zapoteca sobre el resto de las cocinas del istmo. La siguiente diapositiva, por favor. Y antes de poder iniciar en toda esta reflexión, pues también me di un poco la tarea de poder explicar un poquito, a manera breve, qué es un patrimonio alimentario. Guillermo Bonfil Batalla sostuvo que el patrimonio cultural de un pueblo es el acervo de elementos culturales que una sociedad determinada considera suyos y de los que echa mano para enfrentar sus problemas, para formular e intentar realizar sus aspiraciones y sus proyectos. El patrimonio alimentario, por lo tanto, es una construcción sociocultural que parte de la idea de reflejar una identidad de sus prácticas alimentarias. Y de hecho fue México el primer país que inició un proceso de instrucción de cocina en el 2005 en la UNESCO. En un inicio, como muchos especialistas lo saben, la candidatura fue negada con el motivo de que el nombramiento podría ser usado con fines de lucro por los comerciantes del maíz y no para realmente subrayar la ancestralidad de la cultura alimentaria. Pero en el 2010, después de mucho trabajo de algunas instituciones mexicanas, la cocina mexicana obtuvo el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, reconocimiento que se obtuvo a partir de la exposición y presentación de procedimientos culinarios de la cocina michoacana. Muchas de las cocinas regionales, entonces, a partir de este nombramiento, buscaron también obtener un reconocimiento por su historia, porque al final no solo la cocina michoacana tiene procedimientos culinarios prehispánicos, gran parte de todas las cocinas que hoy coexisten en todo el territorio nacional también tienen estos procedimientos aún muy dentro de su historia. Y entre estas cocinas se encuentra la oaxaqueña. Para poder llegar a la cocina ismeña, primero tuve un poco que ir analizando la cocina oaxaqueña, que también buscó el nombramiento, pero que hasta ahora solo ha sido reconocida por los poderes locales y estatales como patrimonio inmaterial del estado de Oaxaca en el 2008, por ser una expresión identitaria, cultural, milenaria y ancestral. A partir de este nombramiento, que se localiza en documentos del Congreso Estatal del Estado de Oaxaca, se ha buscado darle un impulso a la gastronomía oaxaqueña. En ella han trabajado principalmente la Asociación de Cocineras Tradicionales, liderada por Celia Florian, como parte de la agenda cultural y turística. En el 2017 se buscó que en el 11º Congreso Virtual Internacional de Desarrollo y Turismo y 7º Simposio Virtual Internacional de Valor y su Gestión del Patrimonio Artístico y Cultural también registraran a la cocina oaxaqueña como patrimonio inmaterial, pero a través de las prácticas alimenticias de Cimatlán de Álvarez. No obstante, bueno, la cocina oaxaqueña ha buscado un reconocimiento cabe mencionar que lo han hecho a través de un documento que el Conservatorio Gastronómico de México, que es una fuerte e importante asociación civil comprometida con la preservación, rescate, salvaguardia y promoción de hábitos y costumbres, desarrolló para poder registrar a la cocina michoacana como una expresión de la cocina mexicana.
y lo hicieron también estas instituciones para hacerlo con el oaxaqueño, pero hasta ahora, como ya hablé de ello, no se ha hecho más que en un plano local. Y solamente para mencionar un poco, dentro de estos procesos de patrimonialización, pues están envueltos muchas instituciones, y dentro de estas mismas instituciones, pues está el Conservatorio Gastronómico que acabo de mencionar, y este conservatorio yo creo que es muy importante también estudiarlo cuando hablamos de cocinas regionales y de las patrimonializaciones, porque bueno, últimamente también hemos visto cuando se hablan de ferias tradicionales y de encuentros de cocineras, sale a relucir mucho que se ha buscado un interés por inscribir cocinas regionales, que lo ha hecho mucho el conservatorio, y en esa búsqueda se desencadenaron una serie de manifestaciones de patrimonializar las cocinas tradicionales a través de una diversidad de eventos en los que las cocineras tradicionales pues pareciera ser que se disfrazan, pero no se disfrazan, sino usan ropa y peinados indígenas, presenciando eventos gastronómicos nacionales e internacionales bien establecidos, en ceremonias de protocolo, informes de los medios de comunicación y la televisión, que elogian la capacidad de las mujeres indígenas para mejorar su calidad de vida a través de la cocina. La antropóloga Charlene Curiel, en uno de sus textos, nos habla un poco de que precisamente se ha elaborado una narrativa de la cocina oaxaqueña. Y esta narrativa versa sobre una publicidad y un turismo gastronómico que se funda sobre una figura, que es la cocinera tradicional, como una categoría de referencia específica del mercado del turismo gastronómico y que tiene un papel central en el proceso de patrimonialización alimentaria. Ustedes lo pueden ver cuando ven todos estos eventos, casi siempre el protagonismo va o versa sobre la cocinera tradicional. Las cocinas tradicionales, pues no son solo espacios y procesos que comprender, su función parte de una mujer u hombre que lleva a cabo la recolección, la preparación, incluso la comercialización de la comida. Es por eso que cuando se piensa en cocina, inmediatamente se une este espacio como una mujer. Cabe mencionar que en el número hay un número que recientemente salió de la revista Cuadernos del Sur, está coordinado por la antropóloga Charlene Curiel, se enfatiza mucho en este binomio que es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de cocinas regionales, el binomio mujeres-cocina. No podemos hablar solamente de uno sin el otro. Es importante señalar que uno de los efectos deseados o no es que la etiqueta que la UNESCO otorga a las cocinas tradicionales las envuelve en una dinámica comercial y las convierte en una mercancía, pareciera ser, reconocida internacionalmente, en la que el patrimonio alimentario no valora tanto por factores históricos o de conservación, sino por el potencial de consumo global. Ahora bien, una de las formas de patrimonialización de la cocina tradicional en Oaxaca son las exposiciones de alimentos y ferias tradicionales de cocineras. Estas iniciaron en 2017 y fueron espacios organizados por el gobierno estatal y por la iniciativa privada. En estos eventos, la cocina ismeña se presentó y fue representada por mujeres de la ciudad de Tehuantepec. ¿Por qué la cocina ismeña fue solo representada por mujeres zapotecas? Esa es una de mis preguntas también para poder ir al fondo. La siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva vemos dos imágenes. Del lado izquierdo vemos la imagen de una mujer cuchiteca vendiendo en el mercado de Cuchitán sus alimentos muy tradicionales de la región. Y del lado derecho vemos dos mujeres del Istmo al lado de funcionarios de gobierno en un evento de encuentro de cocineras tradicionales con una exposición de alimentos como son garnachas, un repollo curtido, alimentos tradicionales. ¿Sí? Vemos dos diferentes formas de exposición y principalmente mujeres zapotecas. Adentrarse en la región del Istmo, ustedes lo saben, es adentrarse en una región protagonizada por mujeres. Las mujeres ismeñas son articuladores de la venta, de la compra, de la preparación y conservación de alimentos.
Son ellas quienes resguardan bajo la tradición oral un sinfín de conocimientos sobre cuándo, cómo y de qué forma deben prepararse los platillos tradicionales como el relleno, el estofado, las garnachas, el pollo garnachero, la iguana, el armadillo y demás comidas emblemáticas de la región. Aunque en la historia de la misma región los hombres participaron en las pugnas regionales, por consecuencia tenían un control político, las mujeres quedaban en casa, quedaban al cuidado de los hijos, de las familias, desde tiempos muy remotos, y resguardaban las formas de vida, los circuitos mercantiles y la alimentación de los poblados. Es por ello que historiadoras como Frances Chazen, Laura Machuca, Judith Zeitlin y Margarita Dalton, entre otras, han enfatizado el rol de las mujeres en el pasado y el presente del Istmo, porque sin ellas la historia del Istmo de Tehuantepec pues realmente no sería la misma. Por ejemplo, aunque no existe una vasta información sobre el binomio cocina-mujeres en la historia colonial, Judith Zeitlin afirma que muchas mujeres se dedicaban a la elaboración de pan. De hecho, en 1752, el fray Juan de Vera llegó a afirmar que las viudas y casadas se mantenían de amasar pan y moler chocolate que sacaban a vender a la calle y remitían a otros pueblos circunvecinos. Usaban harina de Tehuacán por calidad y mejoraban el volumen del pan. La siguiente diapositiva, por favor. Algunas mujeres eran casicas, otras se dedicaban al cuidado del hogar y algunas más, aunque no se registraban sus ocupaciones, las de las clases populares eran sirvientas, cocineras y chichiguas. Muchas de ellas se dedicaban a la vendimia desde el siglo XVI. De acuerdo con el libro de Verónica Benjo Thompson, que estudió a las mujeres juchitecas, lo interesante del caso del Istmo, dice ella, es que estas acciones no se olvidan y siguen presentes en esta memoria histórica. De hecho, esta pintura que vemos aquí es una pintura de Ezequiel Negrete del siglo XX y es una escena del mercado de Juchitán vendiendo cántaros. A la fecha no podemos ver la misma imagen, pero seguimos viendo a las mujeres dominando estos escenarios, estos espacios públicos. Recientemente, en la obra de Frances Chazen, sobre la vida de Juana Catalina Romero, ella subraya y enfatiza que las mujeres desde el siglo XIX monopolizaban los mercados, ¿sí? Paralelamente, para el siglo XX, Margarita Dalton, en un tiempo más reciente, analiza a detalle las continuidades y permanencias en los protagonismos, en los espacios mercantiles y culturales que ejercen las mujeres zapotecas. Y hay uno de los principales contrastes de la cocina. Voy a adelantarme un poquito más. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es una imagen de un documental de Oaxaca, de la Filmoteca de la UNAM. Es el mercado de Tehuantepec a principios del siglo XX. Seguimos viendo esta dominación, esta más bien protagonismo, le diría yo, de las mujeres en los mercados. Y bueno, también conocemos los textos de Miguel Covarrubias, que fue un antropólogo también que visitó la zona y subraya algo que nosotros también conocemos, que es en el mercado se concentraban todas las mujeres y se vendían muchísimos productos. Esta simbiosis, pues, se ha ocupado de reflejar la hegemonía zapoteca en los espacios públicos, como las ferias, los encuentros, los restaurantes de cocina ismeña, que promueven una carta gastronómica de cocina zapoteca con algunos alimentos de la zona Icod o Guave. Y bueno, algunos estudiosos de patrimonio también han enfatizado en que y coinciden y enfatizan que estos eventos dejan atrás elementos importantes, estos eventos de encuentros de cocineras, estas formas de patrimonización han dejado un poco de lado la producción de identidades de género, dejan un poco de lado enfatizar en los impactos reales en las comunidades locales y se van un poco de lado tratando de subrayar más este discurso de lo pasado, de la autenticidad, pero no enfatizan en cuestiones históricas. Y la siguiente, por favor. Ese también es una imagen del mercado de Tehuantepec en 1952. Y voy a tratar de ir concluyendo. La siguiente imagen, por favor. Aquí vemos dos imágenes. Del lado izquierdo es un menú del restaurante de La Sandunga en Oaxaca, un menú
zapoteco, donde vemos totopos, mezcal, una ensalada de camarones, y del lado derecho vemos dos mujeres tehuanas que fueron parte del libro de Oaxaca, de las cocineras, un libro que promovió y editó el gobierno del estado de Oaxaca. Y todo esto son manifestaciones de patrimonialización. Sin embargo, todos estos procesos nos ha llevado a repensar un poco en que el patrimonio pues no debe desviarse de sus fines de acuerdo con las directrices de la convención establecida en el 2018. Y aún así, aunque estas normas estén establecidas, donde se busque siempre conservar y enfatizarse en estas prácticas, no hacer un mal uso de todas estas prácticas alimentarias, pues no han impedido a que los actores del sector gastronómico y turistas pues traten de usar el patrimonio como una marca de fábrica, sin la menor distribución, aunque sea simbólica para las poblaciones locales. Si el patrimonio alimentario se ha convertido en un tipo de espectáculo usado por instituciones públicas y privadas, la siguiente imagen, por favor, bien valdría la pena también incluir aspectos históricos que no solo hablen del ya sonado sincretismo alimentario entre lo prehispánico y europeo, sino por el contrario repensar y reflexionar sobre la conservación y permanencia de prácticas alimentarias indígenas que perviven en un mundo globalizado. Las ciudades de Tehuantepec y Juchitán se encuentran en este estrecho territorio, que son los centros más dinámicos económica y culturalmente de la región, junto con Salina Cruz, pero estas primeras dos se han podido conservar alejadas de cadenas de comida rápida, de grandes centros comerciales que resguardan otro tipo de negocios, y las mujeres zapotecas han continuado forjando en las familias una alimentación tradicional, porque son ellas las que continúan manteniendo la dinámica comercial en los mercados de Juchitán y Tehuantepec respectivamente. De esta forma, la última diapositiva, por favor. La riqueza multicultural que presentan las cocinas Mije, Icot, Zoque y Chontal parecen difuminarse ante el abrumador protagonismo que obtiene de forma externa la cocina zapoteca. Lo importante de esto, y creo que con esto cerraría yo un poco, es qué tan importante y relevante realmente, como les dije en un inicio, es hablar de la hegemonía de la cocina. Creo que si nos concentramos en el hecho de que ha sido la cocina zapoteca lo que ha tomado el mando, realmente un liderazgo para difundir prácticas alimenticias, creo que eso es lo importante, que ha tomado un liderazgo para difundir las prácticas de la región, usando como elementos que la acompañen como su indumentaria, el protagonismo femenino, su música, los alimentos que importan y exportan y los identifican. Pero más allá de concentrarnos en esta hegemonía, yo creo que es importante reflexionar sobre las formas en que se ha patrimonializado la cultura alimentaria del Istmo, como una expresión cultural cuyo origen y composición está nutrido de los grupos indígenas del Istmo en conjunto, porque realmente, aunque son varios grupos indígenas que lo habitan, todos comparten las prácticas culturales alimentarias. Cuando vemos el camarón y el pescado seco, que son productos guaves, el café de los mijes de Guichicobi, la iguana, la tortuga y el armadillo zapoteca, y así se han mantenido por no perder su autenticidad. Sus manifestaciones y las estrategias para salvaguardar el patrimonio alimentario ha estado a cargo de las mismas mujeres que se han encargado de continuar con una tradición oral ferviente. Prueba de ello están los espacios públicos como los mercados de Tehuantepec, Juchitán y Salina Cruz, de los más grandes, y también sus participaciones activas que han tenido ahora en tours gastronómicos. Y voy a dejar un poco abierto ya para terminar. Yo sé que ya el tiempo me alcanzó, pero en este momento sigo investigando las formas de patrimonialización, y una de ellas es a través de los tours gastronómicos que se han llevado a cabo en la región del Istmo. No solamente ha tenido una proyección la cocina ismeña en los encuentros en la ciudad de Oaxaca, sino también dentro de su misma región, y estoy trabajando en ello, y todavía este trabajo no lo he finalizado, por eso todavía tengo muchas ideas que sigo construyendo e hilando, y que vine hoy a presentarles, pero que espero poder seguir platicándoles un poquito más adelante. Y con esto cerraría. Gracias.
Muchas gracias, maestra María de los Ángeles Magaña Santiago. La verdad que es un tema muy interesante, muy complejo, como lo acabamos de ver con su presentación. Y pues evidentemente que sí plantea algunas interrogantes. Justamente, bueno, aprovechando que ya concluyó un poco esta presentación, quisiera invitar a todos los que nos están viendo a que formulen las preguntas a la maestra María de los Ángeles Magaña para que justamente hagamos este ejercicio de conversación con la maestra. Mientras me voy a permitir leer algunos comentarios. Ángeles Santiago, Adrián Ramírez, Ana Lilia Contreras y Noé Acosta felicitan a la maestra por esta presentación. Amairani Peña Godínez tiene una pregunta, maestra. Dice, hola, buenas tardes. ¿Algún correo para contactar a la maestra Ángeles? Y aprovecho esta pregunta justamente para solicitarle a la maestra Magaña que si hay justamente algún correo, redes sociales, cómo podemos contactarnos con usted para obtener más información, para pues algunas preguntas que se queden en el tintero y que no podamos ahorita ya darles respuesta, podamos contactarla y pues continuar con esta conversación. Claro que sí, mi correo es todo en minúsculas, es angelesms-20@hotmail.com y pues en las redes sociales la verdad es que tengo Facebook y tengo Twitter. Yo creo que es mejor por mi correo para que podamos intercambiar más ideas. Sí, yo creo que pediríamos a la coordinadora de este conversatorio, a la maestra Elvia González, que por medio de la página del Instituto Ahuelti pues haga llegar su correo para poder tener un contacto más directo. Hay un comentario de Federico Zúñiga. Menciona, justo apenas el viernes pasado fue publicado este evento en el que analizamos los procesos de patrimonialización, turistificación y festivalización de las cocinas tradicionales a partir de los casos de Michoacán y Oaxaca. Contenido en el libro Turismo y Gastronomía, Experiencias de Innovación, Competitividad y Gestión, editado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Por si a alguien le interesa, y comparte Federico Zúñiga el link de esta publicación, que seguramente la maestra Magaña Santiago pues conoce muy bien. Laura Diego Luna tiene una pregunta, una duda. ¿Qué tan fácil es hacer una distinción entre cocina zapoteca, mije, guave, etcétera? Y si estas reflejan o no, más que etnicidad, la geografía que ocupan los diferentes pueblos, por ejemplo, lagunas, valles, pie de monte, etcétera. Creo que es una pregunta bastante interesante y bastante pertinente. Adelante, maestra. Pues, de hecho, fácil, híjoles, yo diría que más bien, como ella lo acaba de decir, por la geografía es que podemos distinguir un poco elementos de la cocina entre cada grupo indígena. Por ejemplo, la cocina zapoteca sí tiene un tipo de alimentos que la distinguen, la cocina zapoteca, y de hecho se distinguen incluso dentro de la cocina zapoteca hay mujeres tehuanas, hay mujeres ixtepecanas, ixtaltepecanas, hay mujeres espinaleñas y hay incluso platillos, por ejemplo, el relleno, el horneado, perdón, del istmo, tiene ingredientes que varían entre las mismas ciudades, entre los mismos pueblos. O sea, hay ingredientes, dicen, una mujer tehuana de una mujer cuchiteca dice, yo no hago igual un relleno o yo no hago igual una garnacha. Que a los ojos de una persona externa que uno no conoce exactamente cuáles son las distinciones, hay elementos que los distinguen. Entonces, yo creía que incluso cada pueblo tiene elementos que las identifican y en cuestiones de geografía también. Bueno, las mujeres, bueno, voy a hablar un poco más de las cocinas o los grupos indígenas.
Los Guaves, por la región donde habitan, consumen y venden productos como el camarón seco, el pescado seco, los huevos de tortuga, son alimentos, pero también consumen carne de res, ¿sí? Y dentro de la cocina zapoteca también se consume mucho la carne de res y la carne de cerdo, pero las mujeres mijes que están, por ejemplo, que habitan Guichicobi, tienen alimentos que también comparten, pero que no son los mismos que comen las mujeres zapotecas. Tienen variaciones, hay variaciones y varía, como ella misma plantea la misma pregunta, varía mucho también de la región geográfica, de la zona geográfica donde habitan. Por ejemplo, las mujeres mijes son productoras, ahí se produce mucho el café, y ellas mismas lo llevan a vender al mercado de Juchitán. Entonces sí, no diría yo que es fácil, sino más bien hay que ir revisando prácticamente cada alimento, que bueno, me acabo de dar una idea muy, muy buena para poder analizar con mayor puntualidad cada cocina, porque sí pareciera ser que una cocina ismeña cuando se presenta en un encuentro de cocineras, toda la región del Istmo consume lo mismo y no hay ciertas variaciones. Gracias, maestra, por su respuesta. Y justamente quiero aprovechar esta pregunta para plantear yo también una inquietud y una duda, es con respecto a una de las imágenes que veíamos, dos diferentes tipos de cocina ismeña, ¿no? Una señora que no tiene su indumentaria tradicional, es decir, no trae su traje de ismeña, pero que tiene pues sí una variedad de alimentos en su mesa, y en contraparte la fotografía en donde aparecen los funcionarios, el gobernador del estado y unas mujeres con su indumentaria. Yo quisiera preguntarle, maestra, si en este caso pues podemos hablar y a raíz de esto, de lo que nos acaba de comentar, si podemos hablar de si hay, al igual que con la indumentaria, alguna especie de estereotipo de los alimentos ismeños, por ejemplo, ¿no? Y cuál es la diferencia en una cocina tradicional como la que veíamos en esta imagen de la izquierda, de la cocinera que nada más tiene su mandil y no porta ninguna indumentaria que lo identifique como ismeña. Pues no, yo no diría un estereotipo. De hecho, no se alcanza a ver bien, pero la señora que está en el mercado de Juchitán, la mayoría de bueno, no todas las mujeres, pero las mujeres ya de cierta edad, diríamos las mujeres grandes, portan casi siempre, bueno, aquí creo que porta como un huipil muy sencillo y un enagua, que es una falda larga que no se alcanza a ver, pero les dicen, se le conoce un poco como un traje de rabona. Muchas mujeres ya grandes sí lo siguen ocupando. Aquí creo que ya no trae huipil, trae una playera, una blusa más bien, pero no llamaría yo un estereotipo, sino más bien, en algún momento yo entrevistaba a mujeres del Istmo, a las mujeres tehuanas. Tuve la fortuna y la oportunidad de platicar con cocineras tradicionales de Tehuantepec, y ellas me decían que al ir a los encuentros de cocineras tradicionales, ellas sentían un orgullo muy profundo de ir a exponer sus alimentos. Digo, más allá de como lo he puesto un poco el tema en la mesa de que incluso muchos especialistas lo han hablado, y sí coincido en el texto de Federico Zúñiga, también he estado revisando estos procesos de patrimonialización que mercantilizan la imagen, en este caso que vemos de la fotografía de las mujeres, y que se toman fotografías con ellos. Digo, más allá de eso, tampoco habría que pensar que las mujeres son, ¿cómo lo podría yo decir? Que ellas sufren al ir. No, al contrario, ellas, de hecho, uno cuando habla con ellas se sienten muy orgullosas de portar la enagua, de portar el huipil y la falda, e ir y presentarse como mujeres del Istmo. Yo creo que podría ser que se han convertido en un estereotipo, o no estereotipo, sino más bien la imagen identitaria de la región, pero ellas no formarían parte de mujeres que sean, digámoslo así, que
usen o que ellas se sientan usadas más bien para estos procesos, estos eventos. Ellas simplemente utilizan el traje de gala para ciertas ocasiones, que es el que llevan a estos encuentros, pero tienen enaguas y huipiles para ciertos eventos o ciertas ocasiones, como es vender en el mercado, porque uno puede ir al mercado de Juchitán o al mercado de Tehuantepec y ellas traen huipiles, traen faldas sencillas de flores que, repito, se les conoce como de Rabona, pero al final de cuentas ellas saben en qué momento ocupar cierta indumentaria, en dónde y para qué. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta. Argelia Chagoya felicita a la ponente. Muchas gracias por la presentación y exposición de ideas. Pregunta, a mí me gustaría preguntarle a la ponente cómo abordar de manera crítica estos fenómenos no deseados de la patrimonialización. Por ejemplo, el oportunismo político o mercantilización de las cocinas. Al menos contar su experiencia propia en Oaxaca. Pues desafortunadamente, cuando yo desafortunadamente no he tenido la oportunidad de ir a los encuentros y de hecho estaba yo por ir a los encuentros cuando sucedió todo este proceso de pandemia, porque yo inicié mi tesis doctoral en el 2019 y fui a la ciudad de Oaxaca en abril, pero no pude regresar y pensé en ir en el 2020 porque, bueno, ahora que estoy revisando todos los 3 encuentros que se han llevado a cabo en la ciudad de Oaxaca, he visto toda la transmisión que se llevó a cabo, he estado revisando hemerografía, entrevistas, para poder elaborar toda esta, pues este capítulo principalmente de la patrimonialización, porque me ha costado muchísimo trabajo hacerlo a partir de no estar presente en el evento, como en algún momento lo hizo, por ejemplo, la doctora Lois Stanford, que pudo armar una gran etnografía sobre los encuentros de cocineras tradicionales en Michoacán, que es fantástica, pero yo no he tenido esa oportunidad de estar en los encuentros de cocineras y lo he tenido que ir armando a través, pues, de otros antropólogos que han podido hacerlo y de estos eventos que se pudieron transmitir de cocineras tradicionales en Oaxaca. Y un poco he estado viendo como estas manifestaciones de patrimonialización, estas expresiones, aunque pues esas transmisiones no reflejan realmente lo que uno podría ver como especialista en vivo, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Otro comentario y pregunta. Dulce Nangan, quisiera saber si, según la ponente, la patrimonialización de la cocina, incluso en su versión mercantilizada, pueda tener, además de efectos negativos, controversiales como folclorización, esencialización, beneficio para vendedores, consumidores privilegiados, también efectos positivos en la misma población ismeña, como por ejemplo la revaloración de productos y gastronomías locales ante la amenaza de la chatarización de la alimentación o las embestidas de empresas transnacionales o en sus territorios. Pues, de una u otra manera, yo creo que la patrimonialización, en efecto, tiene 2 miradas, ¿no? Tiene 2 caminos. Puede tener efectos negativos. Sí, podemos creer que las cocineras tradicionales siempre visten de esa forma. Estos 5 platillos que se presentan en un evento son los que se consumen únicamente en la región. Puede incluso a veces dar una información un poco escasa de la región, pero a la vez puede generar interés en la gente, en el mismo mexicano o en la misma persona por interesarse por la región, por interesarse en la elaboración de los productos y también puede tener un efecto positivo en el sentido de que, como dice la persona que hace la pregunta, en el sentido de que se pueda dar a conocer todos los productos de la misma región. De hecho, en algún momento cuando, por ejemplo, van las ferias oaxaqueñas a la Ciudad de México, si
me imagino que mucha gente en algún momento lo ha visitado, pero cuando se presentan estas ferias de comida oaxaqueña en la Ciudad de México, casi la mayor parte de los productos que se venden son tlayudas. Y la cocina de las demás regiones no están ahí, no están presentes. Entonces, muchas veces cuando se habla o se piensa que la cocina oaxaqueña únicamente son 3 o 4 platillos, pues se da una mala información, pero precisamente son este tipo de manifestaciones que, por una parte, difunden que existe una cocina oaxaqueña a veces sesgada, pero que debe de haber, que seguramente hay gente que se interesa un poco más. Yo recuerdo que en una exposición de cocina oaxaqueña solo había 2 vendedoras de cocina del Istmo que se presentaron ahí y que tenían muy pocos comensales porque no es una cocina conocida. Ahora que si pasamos ese encuentro o esa exposición de comida a la ciudad de Oaxaca, pues es mucho más conocida. Entonces, creo que estas manifestaciones de patrimonialización también dependen mucho de los espacios en donde se presenten, pero que de una u otra manera tienen una finalidad, que es dar a conocer la cocina de las regiones, de los estados que componen nuestro territorio nacional, para conocerla, para ver que realmente es, pues ahora con las campañas que se han buscado de fomento de una mejor nutrición, pues de retomar siempre una cocina regional, una comida más sana, dejando un poco de lado todas estas cocinas rápidas y la entrada de la globalización en la alimentación que tenemos ya muy bien asentada en nuestro país. No sé si contesté bien a la pregunta. Gracias por el comentario y por la respuesta. Marta Ruiz, saludos a Marta, pregunta, buenas tardes, en términos de la diversidad temporal y geográfica, como mencionas de cada pueblo, se habla de una cocina zapoteca de los valles, istmo y sierra, o de las diversas cocinas zapotecas. Por lo mismo, ¿cómo ha cambiado la cocina a lo largo del tiempo? Creo que es una pregunta muy interesante. Bueno, yo trato un poco de centrarme más en la cocina del Istmo de Tehuantepec. No hay varias cocinas zapotecas, solo hay una cocina zapoteca, que es la cocina que abarca a todos los pueblos donde están los zapotecas, y hay una cocina guave, que es donde están los icots, guaves, o incluso en la misma región se les dicen mareños, son los que están en la parte de San Mateo del Mar, y todos estos poblados. La cocina mije. La cocina, ¿cómo ha evolucionado con el tiempo? Es una excelente pregunta, y la verdad, yo tengo ahora en mi tesis precisamente una de esas tareas de ir estudiando y reconstruyendo por pedacitos cómo ha ido evolucionando históricamente. Por eso mi tesis se llama La construcción sociohistórica de la cocina en el Istmo, porque tengo que ir reconstruyendo cómo ha ido evolucionando. Junto con todos estos, estas lecturas y la investigación que he hecho, pues sí ha ido evolucionando bastante, porque en un primer momento pues habían muchísimos animales. A la fecha se mantiene su consumo, como lo que algunas personas le llaman carne de monte, que son los animales como la iguana, el conejo, el armadillo, que ya existían previo a la llegada de los españoles, que se siguieron manteniendo, se siguieron consumiendo, y que se agregaron, como en muchas otras regiones, los animales de ganado mayor y de ganado menor que trajeron los españoles, y que que ha habido un sincretismo. Un poco esto se ha repetido en la región del Istmo, como se ha ya analizado por otros historiadores en el centro del país, pero en la región del Istmo, por ejemplo, se ha agregado mucho que esta alimentación se ha conservado en algunos aspectos, porque, bueno, están las salinas, las salineras, que están muy cerca, y que esto permitió que a través de la sal, por el mismo clima que existe en el Istmo de Tehuantepec, que es muy caluroso, han utilizado la sal, o utilizaron la sal para conservación de alimentos, la carne seca, el pescado seco, el camarón, lo salaban para que se pudiera conservar, y a la fecha es un sabor
muy identitario de la región, que permanece desde tiempos de la Nueva España hasta la fecha, y se han agregado algunos elementos que apenas estoy estudiando por la llegada, por ejemplo, de los libaneses en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, y que parece, todavía no tengo la seguridad, pero hay algunos elementos que están por ahí también y que han ido contribuyendo a la construcción de esta cocina, principalmente en el Istmo de Tehuantepec. Entonces sí, yo sí considero que ha ido evolucionando, que se han ido agregando algunos elementos. Con la llegada, pues, el Istmo de Tehuantepec fue muy visitado por extranjeros y algunos especialistas han dicho que es más fácil que las mujeres zapotecas o que la cultura zapoteca absorba las costumbres o absorba a los extranjeros, que los extranjeros realmente aporten algo a la región, pero por supuesto que sí deben de haber aportes. Hasta ahora no podría asegurar alguno porque estoy precisamente en esta etapa de seguir reconstruyendo. Muchas gracias, maestra, por su respuesta. Nos quedan ya algunos minutitos. Todavía hay bastantes comentarios. Leo el siguiente. Dice, es de Renata Ewa Orsiuk, espero pronunciar bien el nombre. Dice, en la foto con Murad, a su lado izquierdo, está una cocinera de los Valles Centrales. Se llama Karina Santiago y es la propietaria del restaurante Tierra Antigua en Teotitlán del Valle. Diego Jaramillo, excelente ponencia de la maestra, muchas gracias. Me despierta la siguiente inquietud. Considerando que las patrimonializaciones en cierta forma son procesos de negociación política para incluir y dar visibilidad a platillos y grupos en una suerte de competencia, cuando las comunidades y mujeres zapotecas ejercen esa hegemonía, protagonismo al regresar al istmo, pregunta, ¿eso podría ser un reflejo de las ventajas que tienen sobre las comunidades ICOTS en términos políticos, institucionales e incluso de redes interpersonales? Así es, sí, es una ventaja que tienen. Una ventaja por muchas situaciones. Antes de aclarar un poco esto, tuve la fortuna y la oportunidad de poder platicar con la regidora de Cultura hace algunos meses, y ella me comentaba que bueno, cuando se empezaron a hacer las invitaciones por parte del gobierno del estado a las cocineras de 560 municipios del estado de Oaxaca, cuando le llegó a ella la invitación, ella empezó a invitar y a convocar a muchas cocineras que conocía en la ciudad de Tehuantepec. Muchas mujeres tehuanas con mucho gusto asistieron. Ella me decía que en algún momento incluso invitó a algunas mujeres guaves y que algunas asistieron, pero otras al final de cuentas ya no viajaron a la ciudad de Oaxaca. Y yo creo que no es que no quieran viajar, pero al final las comunidades ICOTS han tenido las desventajas, como lo dice Diego, en términos políticos, en términos económicos, en términos institucionales. Todas las comunidades de San Mateo del Mar, todos los mareños han tenido algunos problemas políticos y económicos dentro de su misma comunidad, que a veces les ha generado un poco de desventajas y que por las mismas situaciones incluso se refleja mucho en el carácter de las mujeres. Cuando en mi visita al Istmo de Tehuantepec tuve la oportunidad de poder entrevistar a 4 mujeres ICOTS que en un inicio se mostraban un poco desconfiadas de las entrevistas que a veces yo quería hacerles, y que en algún momento yo les agradezco mucho por haber tenido, haber al final cedido un poco en platicar, porque terminamos haciéndolo mejor como una plática y no que se sintieran interrogadas. Entonces, ello me permitió conocerlas un poco más, y sí, han estado un poco más en desventaja. Eso también le ha dado mayor pauta, aunado a que las mujeres zapotecas son mujeres muy fuertes, mujeres que proyectan su imagen, que incluso ellas mismas buscan
ser protagonistas en su misma sociedad y que portan mucho el orgullo. Son, si en algún momento tienen la oportunidad de leer el libro de la doctora Margarita Dalton, de Mujeres Ismeñas, ella explica perfectamente a través de un estudio sociológico y de género cómo las mujeres zapotecas tienen una forma de comportarse muy diferentes y las mujeres guaves son un poco más reservadas en ese sentido, y esto también ha coincidido en que han tenido mucho mayor ventaja en estos procesos. Definitivamente, sí. Gracias por la respuesta. Y yo creo que también eso tendría que ver con algunos indicadores históricos, porque justamente se sugiere que los zapotecos que ahora habitan el istmo de Tehuantepec llegaron producto de una migración de los valles centrales y fueron despejando tanto a pueblos mijes como icots justamente. Entonces ahí podría haber también una respuesta de pues por qué hay una mayor fuerza zapoteca, ¿no? En el área ismeña. Tenemos un último comentario de Klaus Zaratanga o Sharatanga Pureco. Comenta, la cocina también es parte de la creación de productos turísticos, entre comillas, donde se seleccionan y venden platillos como auténticos, también entrecomillado, los cuales pueden ser invenciones recientes que no se vinculan con la cocina local. Claro, claro, por supuesto. Principalmente estas cocinas, pero estas cocinas que se crean, que son parte, como dice ella misma, de esta creación de productos turísticos. La verdad es que, digo, al final los restaurantes buscan tener una línea. Yo veo hasta ahora un poco he revisado algunos menús de restaurantes de comida ismeña en la Ciudad de México y en Oaxaca, un poco para ver estas manifestaciones que han existido, y tienen algunos platillos muy, muy escasos que realmente no son. Hasta ahora creo que uno de los restaurantes que más se acerca a lo que es una cocina ismeña es un restaurante en la ciudad de Oaxaca que se llama el restaurante La Teca, y así los demás un poco buscan siempre que el platillo sea tenga una estética, tenga cierta estética, que tengan ciertos, que sea de este tamaño, los alimentos, pero bueno, al final cumplen, porque son más bien esos restaurantes cumplen con el término un poco del turismo gastronómico. Tampoco es que busquen, pues, dar un poco, manifestar lo que es realmente la cocina históricamente, cómo se construyó, ¿no? Al final ellos lo que tratan un poco de atraer es al turista, ¿no? También hay que comprender que cada rubro tiene una finalidad, ¿no? Los encuentros de cocineras pues son precisamente eso, para un poco mercantilizar y atraer al turismo. Y bueno, hay encuentros de cocineras, o más bien hay festivales de cocina en la región del Istmo, principalmente en la ciudad de Tehuantepec, que es la ciudad importante políticamente, y la ciudad comercial es Juchitán, que estos festivales de comida que han buscado un poco atraer a los mismos comensales y a los mismos turistas nacionales que pasan en su tour por el Istmo y que van directo hacia Chiapas. De hecho, hace unos días estaba platicando con la señora Julín Contreras, que es una pintora muy reconocida en el Istmo de Tehuantepec, y ella junto con la chef Susana Trilling realizaron algunos tours gastronómicos durante bastante tiempo, del año 2000 hasta el 2006 y luego del 2007 al 2009, para chefs, donde les enseñaban, recorrían 7 pueblos ismeños y les enseñaban perfectamente cómo eran todos estos procesos de elaboración de alimentos, y conocieran cómo es que tanto las mujeres son las que elaboran los alimentos, cómo lo elaboran, cómo se pegan un totopo en el brazo, lo pegan al comiscal, todo ese proceso. Entonces, todo esto estos recorridos tienen por una parte difundir y divulgar la cocina, las prácticas alimentarias, y por otra, sí, atraer al turismo.
Muchas gracias, maestra. Pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos a todos los visitantes a este conversatorio su participación y sus preguntas. Y pues agradecemos nuevamente a la maestra María de los Ángeles Magaña Santiago por su excelente presentación. Pues muchas gracias por esta oportunidad, por permitirme fungir como moderador, y regreso la palabra con la coordinadora de los conversatorios, la maestra Elvia González. Gracias y fue un placer. Gracias, César. Igualmente. Sí, estamos muy contentos. Muchas gracias, Ángeles, por compartirnos los avances de tu investigación. Ese espacio, pues, la idea es que pues haya retroalimentación. Esperemos que pues los comentarios de los participantes pues te sean de utilidad para continuar pues con tu trabajo, para replantear incluso algunas cosas. Y pues igual si tienes documentos, textos, y que nos compartiste algunos, pero igual tu tesis cuando la culmines, si nos las puedes compartir en la biblioteca para tenerla. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, vamos a aprovechar el conversatorio para anunciarles nuestro próximo evento del UELTI, que en donde nos va a, tenemos como invitado especial al maestriante Fernando Vargas Olvera, que nos presentará el tema Transformaciones y encantamientos de la modernidad industrial, los conflictos en la fábrica de hilados y tejidos San Agustinetla, Oaxaca. Nos esperamos el 29 de abril en punto de las 4 de la tarde. También vamos a transmitir en vivo. Y también les recordamos que esta charla la subiremos a nuestro canal de YouTube para los que no tuvieron la oportunidad de seguirnos o que tuvieron que salir antes. Entonces vamos a tener esta charla para nuestro canal de YouTube. Y pues sin más les agradecemos a César Tránsito por su colaboración, por su apoyo, a Ángeles por la presentación y a todo el público que nos acompañó en esta tarde. Muchas gracias, Elvia. Gracias también a todos los que pudieron estar presentes y casi siempre aquí compartiendo y tratando de generar un conversatorio. Nos vemos en la próxima charla. Hasta luego. Hasta luego.